¿Quién fue realmente Jesús desde tu perspectiva? Fue un profeta, como otros profetas, y que se creyó, sinceramente, el profeta de los últimos tiempos. El reino de Dios está en Israel, y su rey no es Tiberio, sino el Dios de Israel. Para Roma, Jesús era muy peligroso. Es que un Jesús que dice que el rey de Israel no es Tiberio, eso no puede ser. Judas podemos decir que era parte de la policía secreta. Pues probablemente. Hubo una parte de la élite judía que realmente conspiró contra Jesús por intereses económicos, o esto suena muy fuerte decirlo así. El Banco Central de Israel estaba en el templo. Los tesoros y los dineros estaban en el templo. O sea, ya con eso está dicho todo. Es que si hubiese funcionado el plan de Jesús, los romanos habrían sido expulsados militarmente de Judea. ¿Crees que era parte del plan de Jesús? Sí, eso era parte del plan. Y luego el mensaje de la cruz de aquí hace el rey de los judíos es también una declaración clara, en tu opinión, de que tenía un interés de ser un rey en la tierra, Jesús. ¿O? Pablo reinterpreta a Jesús sin duda alguna. Eso es una teología que si Jesús la oye, vamos, se lleva las manos a la cabeza. ¿Crees que la inteligencia artificial va a ayudar a la ciencia histórica? Dentro de poco esto se acaba y los que somos espirituales al cielo y los demás desintegración absoluta. Es que no van a sufrir, pues no hay infierno. Todos serán aniquilados. Es que yo no creo que Jesús fuera un místico. Creía que tenía una comunicación directa con Dios por medio de la oración. Si tuvieses aquí a Jesús delante, ¿qué pregunta te gustaría poder hacerle? ¿Qué pregunta te gustaría que te respondiese? Pues un honor tener aquí a don Antonio Piñero por segunda vez y después de 5 años que hicimos ese maravilloso curso de mitos y verdades sobre Jesucristo, que ha tenido tanto éxito, y ese documental que ha tenido esos millones de reproducciones y que creo que ha sido un hito histórico, porque la verdad es que muy pocos vídeos nuestros, desde luego, y otros vídeos de Jesucristo han tenido tanto éxito, así que os invito a todos a verlo dentro de televisiónconsciente.com o en Amazon Prime Video, donde también emitimos, como también sabes, Antonio. Y te voy a hacer una breve introducción, como no, para toda esa gente que todavía no te conoce, algún despistado que no te conozca, porque ya toda una trayectoria de muchas décadas hablando de Jesucristo. Pero bueno, Antonio, filólogo, historiador, es profesor de la Universidad Complutense, yo creo que desde 1970, catedrático emérito de filología griega, montones de libros, que os recomiendo muchos que los hagáis. Por cierto, ha habido un montón de libros buenos sobre la historia de Jesucristo, sobre San Pablo, bueno, que tendréis, os pondremos por encima de la imagen aquí para que se vean. Y una trayectoria interesantísima y siempre desde una perspectiva histórico-crítica. Antonio hace ciencia, hace un análisis siempre histórico muy riguroso, y eso es parte del posicionamiento de este canal. Buscamos también pues, entrar hacia la verdad, por lo menos más cercana que se pueda, sobre cada una de las temáticas que tocamos, y en este caso nadie mejor que tú para hablar de Jesucristo. Podemos decir que tú has pasado gran parte de tu vida en el siglo I, seguramente más tiempo que en el siglo XX o en el XXI. Pero muchas veces me despisto de tal modo en el siglo XXI que parece que estoy en el siglo I. Me consta. Pero se ríe porque él conoce mis despistes. Pues el caso es que después de una vida conociendo en profundidad como historiador del siglo I, y sobre todo enfocándote en la figura de Jesús, por empezar con una pregunta genérica y fuerte, ¿quién fue realmente Jesús desde tu perspectiva? ¿Quién fue este hombre? Pues un Galileo, profundamente Galileo del siglo I, un israelita del siglo I, que tuvo un chispazo interior después de recibir el bautismo de Juan Bautista y ser probablemente durante un cierto tiempo su discípulo y pasar otro tiempo madurando. Algunos dicen antes de ser bautizado por Juan y después. Antes es posible,
pero lo más seguro es después, ¿no? Un individuo que fue un profeta en Israel, como otros profetas, y que se creyó sinceramente el profeta de los últimos tiempos, a saber, el destinado por Dios desde el seno de su madre. Esto lo dirá Pablo de sí mismo, ¿no? Que se compara con Jeremías e Isaías, ¿no? Pero vamos a trasladarlo a Jesús, aunque de él no se sabe que lo diga de esta manera, como lo dijo Pablo de sí mismo, que también se sentía profeta, pero a través de Jesús, ¿no? Bueno, pues Jesús es el profeta de los últimos tiempos. Está convencido que él ha recibido con el bautismo de Juan una llamada divina a hacer una proclamación que el Bautista, su maestro, no pudo hacer porque Herodes Antipas le cortó el cuello. Entonces Jesús se creyó sucesor de Juan Bautista, cumplidor en plenitud de la misión de Juan Bautista y el profeta de los últimos tiempos. Eso quiere decir que Jesús estaba absolutamente convencido, es mi opinión, que en su última marcha a Jerusalén, él allí vería con sus propios ojos, ver cómo, según Zacarías 14, el monte de los olivos se partiría en dos y el reino de Dios físicamente, que empieza en Israel, porque el reino de Dios para un judío es ante todo primero en Israel, y después Israel es la luz de las naciones y emite esa luz a los gentiles. Pero él, repito, vería cómo Zacarías 14 era una auténtica profecía. Se abriría en dos partes el monte de los olivos y se inauguraría la procesión mesiánica en el que un agente divino entraría desde el monte de los olivos, subiría, bajaría hasta el torrente Cedrón y subiría el montículo de Sión, o sea, de Jerusalén, y allí se proclamaría el reino de Dios sobre Israel. Ahora bien, ¿cómo sería ese reino? Ante todo, un reino sin duda espiritual, es decir, que todos por dentro se sentirían impulsados, hasta los niños más pequeños que enseñarían la ley a los mayores, los niños de pecho, dice, enseñarán la ley a los mayores, se sentirían impulsados a cumplir espontáneamente la ley divina, la ley de Moisés. Y segundo, Dios compensaría a Israel con la plenitud en esta tierra, Marcos 10, 41, 42, con 100 hermanas, 100 madres, 100 casas y 100 campos, es decir, con una jauja feliz. Y después, durante un tiempo indeterminado, por ejemplo, el profeta del Apocalipsis interpretó ese después y el antes. El antes duraría 1000 años y el después sería la Jerusalén celestial y terrenal, cuyas puertas son de jade, de piedras preciosas, de oro, todas sus murallas, etc. Es decir, que el reino de Dios, pensaba Jesús, se abriría. Cuando él subió a Jerusalén, estoy pensando que Jesús como profeta, que eso sí, estoy convencido de los últimos tiempos, estaba pensando seguro en Zacarías 14. Se abriría el monte de los olivos y vendría físicamente el reino de Dios, que al principio es en la tierra de Israel. O sea, que estaba muy influenciado por las escrituras anteriores, claro, sin duda, y por los esenios, ¿o son asuntos originales suyos? Bueno, por los esenios es un grupo más.
pero siendo, digamos, No, continuador de eso delegado si de quieres Juan hablamos, Bautista. ¿no? Ahora de la relación y tal. Pero no, déjame terminar. Es decir, que entonces yo creo que Jesús estaba convencido de que lo que él proclamaba era una suerte de milenio, aunque nunca habló de 1000 años, ¿no? Estaba en la mentalidad de ¿cómo sería la jauja feliz? Pensaban algunos, dice, pues lo mismo que el tiempo de los patriarcas. ¿Cuánto vivieron los patriarcas? 1000 años. Luego la jauja feliz durará 1000 años. O sea, Jesús no lo dice, pero el pensamiento de Jesús está expresado por uno de sus discípulos, aunque tardíos, discípulos de su espíritu. Vivió 60 años después, ¿no? El autor del Apocalipsis, después de Jesús, y expresa exactamente eso. El reino de Dios es primero aquí, en la tierra de Israel, y desde la tierra de Israel se extiende, porque es una paz impuesta por Dios. Los demás pueblos, tú imagínate una tierra plana, o redonda o cuadrada, y solo hay 70 pueblos. Entonces es fácil en una tierra plana, ya sea cuadrada o redonda, ¿no? Rodeada por el océano, da igual, ¿no? Entonces es difícil, no es difícil pensar, ¿no?, que Dios a través de Israel y con el brazo armado de Yahvé, pues hiciera que todos los gentiles aceptaran o temieran al menos el reino de Israel sobre esa tierra que es plana. Y entonces Israel sería la más rica de todas las naciones, pero a la vez, como dice Isaías capítulo 49, sí, la luz de las naciones. Eso es lo que yo creo que pensaba Jesús y pensó después Pablo. Es decir, primero el reino de Dios aquí, En la tierra. en la tierra, y después la vida eterna. Genial. O sea que suena más un mensaje sociopolítico y luego Claro, espiritual. pero sociopolítico, porque ese reino de Dios no es el reino de Tiberio. Entonces, más político imposible. ¿Y por qué Jesús muere en la cruz como sedicioso contra Tiberio? Porque decía, así, expresando en dos palabras, ¿no?, en 2 o 3 frases, el reino de Dios está en Israel y su rey no es Tiberio, sino el Dios de Israel. Entonces Tiberio dice, a ese loco... Eso suena a golpe de Estado, claramente, ¿no? Eso suena a golpe de Estado. Dice, a ese loco acabad como acabamos contra aquellos locos que hieren lese nuestra majestad, lesae majestatis. ¿Pero Tiberio se metió en eso o dices Poncio Pilato? Porque Tiberio realmente no tuvo conocimiento de la existencia de Jesús. Tiberio no tenía por qué tener conocimiento de todo, pero vamos, lo que sí es cierto que las crucifixiones eran raras y que probablemente Pilato debió de escribir. No se han conservado esas cartas y por eso se han conservado cartas espurias, porque se supone que una cosa tan extraña, porque llevaban ya años, más de 30 años, sin ninguna crucifixión en Israel, ¿no? Pues entonces, que ya hubiera crucificados era un evento un tanto raro. Es decir, que Tiberio pudo pensar, ojo, o Poncio Pilato, ¿no? Ahí hay un punto que Roma tiene que tener en cuenta. Pero es raro, no se entiende bien, por lo menos no lo entiendo bien yo, Antonio. O sea, si realmente era un grupo pequeño de 50, 100 personas, o no se sabe exactamente, pero un grupo pequeño, relativamente pequeño, en una pequeña porción del imperio en Judea, que realmente se tomasen esas medidas ejemplarizantes que no se habían tomado en 30 años cuando el clima era el clima sociopolítico, entiendo que, bueno, ahora lo describías tú, pero era un clima tenso. No termina de entenderse bien por qué una medida tan ejemplar con uno que estaba hablando de un mensaje político, pero que todavía no suponía ningún peligro real para el imperio, porque no ha habido ninguna acción armada ni... Bueno, no estaba, pero podía potenciarla. Y Roma era rapidísima. Era un mensaje preventivo para otras... Sí. Y hay precedentes, a lo mejor históricos, en otras regiones donde... En otras regiones, y bueno, y tenemos el precedente histórico de cómo describe Flavio Josefo
lo que hizo Antipas con Juan Bautista, Herodes Antipas con Juan Bautista. Dice, temiendo que ese predicador era muy elocuente, que arrastraba a las masas, no fuera que, fíjate lo que te digo, no fuera que con el tiempo suscitara una rebelión, preventivamente mandó apresarlo, llevarlo a Maqueronte, bueno, estaba al sur, allí, ya, en la tierra de los nabateos, vamos, cerca de la Arabia Félix, ¿no? Ahí abajo, en el sur, lo más lejos posible de Galilea, y allí lo liquidó, ¿no? Es decir, los romanos eran demasiado listos como para dejar que Judea se levantara contra ellos. Alguna vez me lo han preguntado y yo he respondido, ¿por qué? Pues porque el verdadero enemigo por el este de los romanos, no por el norte, que podían ser los bárbaros germanos, no, pero el más peligroso por el oriente eran los partos. Entonces al Imperio Romano le interesaba muchísimo tener un freno contra una posible invasión de los partos, los que habían sido derrotados ya antes, bueno, no los partos esos, sino mucho antes, Alejandro Magno, ¿no? Los anteriores, ¿no? Bueno, pues entonces los partos, los sucesores de los derrotados por Alejandro Magno, eran peligrosísimos para Roma. Entonces Roma tenía que controlar cualquier sedición en Judea y Siria, porque eran el freno para los partos. Cuando los partos vinieran así con empuje, porque les interesaba tener una salida al mar, y la salida al mar está en Gaza, en Israel, en Fenicia, en toda esa zona, ¿no? Se comprende perfectamente, estamos peleando por una salida al mar, o sea, que era en el fondo. O sea, que lo que no tienes duda es que el trasfondo esencial fue político o geopolítico. Claro. Y que luego había, sin duda ninguna, un mensaje espiritual que luego ha tenido una apoteosis de esa parte espiritual, pero esencialmente fue una muerte política. Para Roma, Jesús era muy peligroso, porque es que se levantaba lo que era la muralla contra los partos, la muralla se levantaba contra Roma. Eso no puede ser. Me debilitas ese flanco. Roma no podía de ningún modo aceptarlo. ¿Y nos puedes explicar un poco más el contexto social y de esa tensión que se vivía en Judea? Porque también he oído en algunos de las ponencias que haces, etcétera, que el grupo de Jesús, que era un grupo poco numeroso, y por eso sorprende que se haga esa represión contra algo que todavía no ha habido ni acción armada. Bien, ni nada. El trasfondo de Jesús, que te comprendo muy bien, es el mismo que de Juan Bautista respecto a Herodes Antipas. Te repito, Herodes Antipas cortó la cabeza a Juan Bautista por temor a que la gente se revolviera contra él, y Roma lo apoyó porque le interesaba un rey que fuera colaborador con Roma. Bueno, pues con Jesús pasa lo mismo. Es que un Jesús que dice que el rey de Israel no es Tiberio, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces hay que sojuzgar, vamos, rapidísimamente a este señor y liquidarlo, ¿no? Sojuzgar es poco, vamos, a sojuzgar a su movimiento rapidísimamente a este señor y a otros y a sus seguidores, porque nos quedamos con que aquella muralla que nosotros íbamos a pensar que la teníamos contra los partos se va a volver contra nosotros. Es que eso no puede ser. O sea, teóricamente será una muralla pequeña, pero es una chispa que puede encender una rebelión en Tiro y Sidón, vete tú a saber, o en Siria, tan alejada de Roma, ¿no? Y ya Edesa en Siria ya está ya muy oriental. Pero luego la policía les perseguía al grupo de Jesús, tuvieron algunas escaramuzas previas. También se entiende poco que no haya habido un poco más de conflicto armado, pero ellos huían, ¿o puedes contar un poco más eso? Lo sospechamos. Es decir, los estudios sobre
la estructura policial del Imperio Romano están empezando ahora y la investigación, bueno, ya se ha dicho ciertamente antes, o sea que nada se investiga ahora como por primera vez, sino que se retoman hilos, ¿no? Pero ahora se está prestando muchísima atención a eso, justamente a cómo el Imperio Romano tenía un montón de informadores y de gente metida dentro de esos Galileos que les decían cuáles iban a ser sus movimientos, lo cual explica perfectamente lo de la traición de Judas, y que a uno de esos grupúsculos, que a lo mejor serían 200, por lo menos, ¿no?, los tendrían situados en el punto de mira más de lo que nos imaginamos. Es decir, te estoy diciendo que probabilísimamente los últimos estudios están afinando mucho cómo el sistema policial de Poncio Pilato y de Roma en el Oriente funcionaba, de tal manera que cualquier intento que en el fondo fuera nacionalista, es decir, no aceptar el dominio de Tiberio, fuera sofocado instantáneamente. Lo que te quiero decir es que el movimiento de Jesús tenía infiltrados. Judas y que uno era Judas. Judas podemos decir que era parte de la policía secreta. Pues probablemente, es decir, que Jesús tenía en su movimiento, se suele decir que se calcula que quizás entre los galileos que entraron en el famoso domingo, la entrada triunfal, pues serían 200 galileos, armando mucho jaleo y cortando ramas de los árboles y tal, y proclamando a Jesús rey de Israel. Eso fue terrible, claro. Eso fue su sentencia de muerte. Eso fue ya, junto con la pureza, decir, echar a la gente del templo y tal, eso ya se acabó. A este señor hay que quitarlo de en medio. Pero ¿cómo fue eso también? Porque en el fondo también hubo una parte de la élite judía que realmente conspiró contra Jesús por intereses económicos, ¿o esto suena muy fuerte decirlo así? Sí, no, eso es probabilísimamente verdad. Porque ¿cómo era? Tenían el monopolio del comercio en el mercado. Sí. Y está claro que Poncio Pilato, Caifás, Anás y todos sus colegas, que eran una serie de sumos sacerdotes, bueno, ¿sabes? Los sumos sacerdotes no son como ahora, los sacerdotes así un poco apartados. El sacerdote era un tipo rico que había sido elegido para ofrecer la ofrenda en el altar o algo así, pero normalmente el sacerdote no tenía que ver con esa aura de religiosidad. El sacerdote era simplemente el que ponía ahí las ofrendas y por mano de otro, normalmente, pues las ofrecía, pero el que las pagaba era el rico, era el que estaba detrás, aunque estrictamente no se le llamara sacerdote. Bueno, pues bien, los sumos sacerdotes es clarísimo por la historia, que controlaban el templo y lo que daba dinero en Israel, que era no solo el templo, sino todo el comercio, bueno, el templo, pero con todo el comercio, quiero decir, no solo el recinto, sino todo el entorno, Jerusalén como un centro comercial. Eso no se puede dejar escapar, porque venga un loco a echar y decir que estáis transformando el templo en cueva de ladrones, o porque no dejaba pasar vasijas por el atrio del templo. Es decir, aquí está el templo, tú tienes que pasar una vasija. Si no entras dentro del templo, entras por aquí y sales por la otra puerta, ¿no? Entras por el nordeste y sales por el oeste. Como no te dejen pasar por aquí, tienes que dar una vuelta enorme. Entonces, el templo, en el patio de los gentiles, para un personaje tan piadoso como Jesús, estaba continuamente impurificado. Y dices especialmente, es Marcos, dice, no dejaba que nadie transportara utensilios, vasijas y cosas, a través del templo. Repito, en vez de dar la vuelta así, el camino directo. Paso por el patio de los gentiles, pero el patio de los gentiles es verdad, pero para gentiles que van a adorar al Dios de Israel.
pero no para los gentiles o para judíos, que vete tú a saber qué judaísmo tienen, atraviesen por todo el templo con sus vasijas, con sus animales pequeños, en vez de para no molestarse en dar la vuelta. Ojo, que había que bajar, ¿no?, y luego volver a subir. O sea, la vuelta no era llanita, la vuelta era una bajada y luego una subida. Y decían, ni hablar, yo me ahorro viniendo del este, es decir, del Monte de los Olivos, ¿no?, yo me ahorro si paso con mis utensilios e incluso con mis pequeños animales, con los grandes no, paso a través del templo. Menuda vuelta que me quito. O sea, que era todo sociopolítico. Suena todo como muy cercano en el tiempo, o sea, un interés económico, un interés político que están íntimamente relacionados. Es que es verdad. Y los saduceos y los fariseos entiendo que tenían una complicidad con el no Imperio todos Romano, los fariseos, pero digamos la élite. Porque Jesús era, aunque no fuera fariseo de número, que no lo sabemos, es decir, que formara parte de alguna fatría, pero su espíritu era muy fariseo, es decir, no era senio, ¿no?, pero era de una alta espiritualidad. Entonces esa alta espiritualidad no podía permitir esa impurificación del templo. O sea que la limpieza del templo por parte de Jesús tiene razón el investigador norteamericano Ed Parish Sanders. Sanders es una de las acciones de Jesús más seguras que pueden establecerse y a partir de la cual puedes ir formando la historia religiosa de Jesús. ¿Me explico, no? Porque si un individuo se juega la vida por purificar el templo, es que era un judío acérrimo, un judío defensor de la ley de Moisés, un Galileo ultrapiadoso, y de ahí empiezas a sacar un montón de cosas y de un detalle empiezas a tirar del hilo e ir dibujando la imagen de Jesús. Claro, porque en esta visión política entiendo que había unos intereses económicos de esa élite de los templos, etcétera, que de alguna manera también temerían mucho al Imperio Romano y entendían que tenían su status quo, que eran de alguna forma cómplices o no sé cómo lo describirías. Y el templo... Y les permitían operar, comerciar, etcétera, y temían perder sus intereses y, digamos, Jesús venía con un mensaje mucho más ortodoxo, digamos, del judaísmo, diciendo, esto hay que acabarlo, esto es una cueva de ladrones. ¿Van por ahí los tiros o cómo lo describirías? Pero ¿sabes lo que era el templo? El Banco Central de Israel. Así, dicho. El Banco Central de Israel estaba en el templo. Los tesoros y los dineros estaban en el templo. O sea, ya con eso está dicho todo. Pues tiene todo el sentido, suena como una conspiración actual totalmente, o sea, tiene un sentido muy humano, se ve todo como muy humano. El templo, las arcas del templo actuaban como, vamos, lo podemos decir, esto es una exageración, alguien me dirá que es una blasfemia, ¿no? Pero el templo era la trapeza, la banca, ¿no?, la banca de Israel. Eso hay que defenderlo por encima de todo. Va a venir un loco, decir que aquí no se comercia. Oh, mira, esa gente era pragmática, los sacerdotes y todo eso eran saduceos. Piensa que los saduceos, al no ser fariseos, no creían en el mundo futuro, no creían en la inmortalidad del alma, sino que las buenas acciones serían, un poco como los calvinistas, según dicen, ¿no?, las buenas acciones Dios te las premia también con la riqueza en esta vida. Pues entonces, algo así era la mentalidad que tenían los saduceos. Si yo no espero que tenga, o sea, yo sé, dicen ellos, que yo no tengo un alma inmortal, pues cuanto más rico sea aquí, más, como diría un niño pequeño, más mejor, ¿no? Cuanto más, mucho mejor. Y luego el mensaje de la cruz de aquí hace el rey de los judíos, ¿es también una declaración clara, en tu opinión, de que tenía un interés de ser un rey en la tierra, Jesús? ¿O
¿Cómo ves Sin, ese mensaje? sin duda alguna, los romanos lo interpretaron así. Que en último momento, aunque él, cuando me preguntas o me han preguntado muchas veces, ¿y tú cómo definirías a Jesús? Como el profeta de los últimos tiempos. Pero no puedo negar que quizás algunos estudiosos lo niegan. Quizás, a lo mejor, empujado por el fervor popular, en alguna semana o un mes, Jesús se creyó el Mesías de Israel. Mesías igual ungido, igual rey, ¿no? Ungido, rey. Lucas 23:2, cuando los sumos sacerdotes dicen, llevan a Jesús a Pilato, dice, mira, aquí tenemos a este señor que dice de él, un poco en plan de acusación, pero un poco burloso, ¿no? Burlante, ¿no? Dice que este es Mesías, es decir, Rey Libertador de Israel. Eso está en Lucas 23:2. Y lo dicen los de arriba, los sumos sacerdotes, que son compinches de los romanos porque les permiten enriquecerse. Y ya te he dicho, si son saduceos, no creen en la vida eterna, ni que el alma sea inmortal. Por lo tanto, cuanto yo más rico sea en esta vida, mejor. Eso explica muchísimo, porque el saduceo quiere enriquecerse. No hay otra vida. Y has dicho también que en el reino de Dios no tenían cabida ni Tiberio ni Poncio Pilato. Esto significa que el plan de que si hubiese funcionado el plan de Jesús, los romanos habrían sido expulsados militarmente de Judea. ¿Crees que era parte del plan de Jesús? Eso era parte del plan. La parte del plan es lo mismo que pasa con los macabeos y lo mismo que pasó con Teudas y con otros que se levantan contra Roma al principio, cuando se levantan contra Roma y tienen en la primera batallita, vencen, en el año 66, ¿no? La revuelta, la gran guerra judía contra Roma. Esa comienza con una primera batalla, en que vencen los judíos. Eran 4 gatos de romanos, bueno, los liquidan fácilmente, pero en cuanto Roma cae en la cuenta, ten en cuenta que en Siria había como mínimo, yo creo, si no me equivoco, 4 legiones. Una legión tarda 30 días en ir desde Damasco a Jerusalén, pero con todo su armamento. 30 días es nada, ¿no? Y llevan todo. Es decir, una legión no son 6.000 hombres, son las auxilias de caballería y a lo mejor son los ingenieros y las armas y todo eso. Claro, si fueran solo 6.000 al galope, hombres al galope como un caballo y tal, sería así, ¿no? No, pero es que una legión eran en total 40.000 personas. O sea que eso era un poderío increíble, ¿no? ¿Sabes lo que decían de Adriano? ¿De qué? El emperador que era de Hispalis, ¿no? Es sevillano. Sevilla. Dice, Adriano es el hombre más sensato y el que más razón tiene del mundo. Y decía el otro, toma, como que tiene 35 legiones. Total. El que más razón tenía. Un poder político implacable, ¿no? 35 legiones, ¿sabes lo que es eso? Te digo que cada legión arrastraba 40.000 hombres, 40.000 personas. O sea que yo era 35 legiones. Por Dios, eso era una barbaridad. Sí, total. Y volviendo más a la parte más humana de Jesús, aunque eso ya en el curso que tenemos en Televisión Consciente se puede ver en detalle, pero sí quería entrar otra vez un poco en entender cuáles son las concepciones erróneas que más habitualmente se han tenido sobre Jesús entre todos nosotros, cosas que tú percibes. Ante todo, que Jesús se creyó el Hijo de Dios como si fuera un auténtico Hijo de Dios, como lo entienden ahora, después del Concilio de Nicea, como si fuera la segunda persona de la Trinidad. Yo creo que esa es la primera gran, o el primer gran error sobre Jesús.
Y el segundo gran error es desjudaizar a Jesús. Dice, cree que Jesús era un ente puramente espiritual y que predicaba un reino de Dios solamente en los corazones y todo eso y tal. En absoluto. Es decir, yo lo sintetizaría, los 2 o 3 errores sustanciales, los sintetizaría en una frase pequeñita. Una desjudaización de Jesús. Sacar a Jesús de su verdadera atmósfera, del Israel del siglo I, de sus verdaderas intenciones como profeta de los últimos tiempos y la inauguración del reino de Dios en la tierra de Israel, eso es lo más grave. Desjudaizar a Jesús y convertir a Jesús en la segunda persona de una Santísima Trinidad, como si desde el principio los cristianos hubieran pensado, como quienes se reunieron en el concilio de Nicea en el 325 y luego en el de Calcedonia en el 451. Y ya establecieron el dogma de la Trinidad y todo eso. Ni hablar. Porque si Jesús realmente no fundó ninguna religión, siempre habló de judaísmo, etc. Ni lo pudo pensar. Ni pensó en ello, realmente ¿esto fue una operación de Pablo de Tarso? ¿Cómo fue? O sea, porque entiendo que ha habido... Claro, es una reinterpretación. Pablo reinterpreta a Jesús sin duda alguna. Es decir, que Pablo espiritualiza a Jesús y de hecho lo desjudaiza. Y Pablo además no piensa en el Jesús completo, histórico, sino solo en 2 hechos: muerte y resurrección, y entendidas al modo paulino, a saber, como un acto redemptivo de un ser humano que se cree algo más que un ser humano, que se ofrece en sacrificio para limpiar el pecado general que arrastra a la humanidad desde Adán. Eso es una teología que, si Jesús la oye, vamos, se lleva las manos a la cabeza. Se hubiese sorprendido muchísimo con la reinterpretación del mensaje de Pablo. Y también sorprende mucho esa conversión de Pablo, ¿no? de estar en la lapidación de San Esteban y de es ser, que, bueno, eso es un poco... No se comprende bien esa transformación, ni tampoco lo que sucedió en los apóstoles después de la crucifixión, porque toda esa tenacidad a la hora de transmitir el mensaje, moverse tanto por todo el mundo, me gustaría que intentases también decir qué ves tú ahí en esa conversión tan radical de Pablo. Que creyeron absoluta y firmemente que Jesús había resucitado. Y esa creencia absolutamente firme y además plasmada, explícalo tú como quieras, por apariciones, primero a las mujeres, pero luego también a los varones, ¿no? Eliminemos cualquier explicación psiquiátrica, etc. Simplemente eso fue lo que ocurrió, eso cambió radicalmente la perspectiva sobre Jesús. O sea, ¿tú crees simplemente... en el caso porque se le apareció a las mujeres, entiendo claro, que fue que las mujeres lo comentaron, lo comentaron y llegó a oídos de todos y creyeron esa versión. Y lo creyeron y tuvieron sus propias apariciones. Ya te digo, eso es lo que dice Pablo, y lo que dicen los evangelios también. Tú explícalo como quieras, pero sin esa creencia firme de que Jesús resucitó, creencia firme en la tumba vacía, creencia firme, aunque sea una leyenda posterior, pero creencia firme en que Jesús resucitó y se ha aparecido a muchos. Sin esa firme creencia no hay cristianismo. A partir de ahí... Pero es que parece más que una creencia, porque para dedicar una vida a unos cambios tan radicales, o sea, tiene que haber un hecho real que lo promueva. Porque... Pero es que, Pablo, nosotros cuando pensamos en el cristianismo, pensamos en el Nuevo Testamento, pero ese es el cristianismo fundamentalmente paulino, que es el único del que nos han quedado muchos testimonios. Hay otros seguidores de Jesús que no eran paulinos, como los ebionitas, como otros hebreos y tal, algunos esenios que pensaron
Esos eran como muy judíos y pensaron que era un Mesías fracasado, pero Pablo lo reinterpreta. Y lo curioso es que el pensamiento de Pablo es reinterpretado por los discípulos de Pablo, de tal forma que a base de que Pablo reinterpreta a Jesús, lo desjudaiza, piensa solo en dos hechos de la vida de Jesús prácticamente, su muerte y resurrección desjudaizadas. Ten en cuenta que Pablo es un visionario, ¿eh? Ese evangelio no se lo ha enseñado ningún hombre, ninguna carne ni sangre, se lo ha enseñado una visión divina. Por lo tanto, eso va, diríamos, eso va a misa porque viene de Dios. Y ya está, a partir de ahí, la cosa está en el buen mercader que era Pablo, en las buenas condiciones que tenía el Mediterráneo oriental en ese siglo, que era una época hiperreligiosa, ¿no? Creo que fue Husserl, el filósofo, el que dijo, sí, ciertamente estamos en una de esas épocas de la humanidad en la que estallan un montón de cosas. Es una época axial. El Mediterráneo... Muy apocalíptica también, porque mucha de la prédica de otros rabinos entiendo que era apocalíptica. No, que es lo que iba a decir ahora, pero los seguidores de Jesús, sobre todo los paulinos, tuvieron que sufrir una fuerte transformación porque Pablo y sus seguidores inmediatos estaban convencidos que el tiempo mesiánico era brevísimo y que el fin del mundo sería dentro de la vuelta de la esquina, en 10 minutos, ¿no? ¿Y esa creencia cómo crees que se materializa? ¿Por qué permea una creencia así? Yo no puedo entenderlo ahora. Bueno, porque son gente profundamente religiosa, pues porque no tienen la mentalidad crítica que tenemos nosotros, porque viven en otra atmósfera, con que viven en un mundo donde no se sabe que existen las leyes de la naturaleza que son prácticamente inviolables, donde se piensa que Dios puede hacer todo, donde está convencido, como tantas veces en la humanidad, de que el fin del mundo se acerca, convencido de que Dios ha resucitado a Jesús. Otros ya piensan, no, Jesús es Dios y se resucita a sí mismo, pero eso es más tarde, ¿no? Todo eso junto, en una atmósfera religiosa que cree que se va a acabar el mundo, fue lo que ocurrió en la época paulina. ¿Y nos puedes contar, Antonio, también un poco sobre otras corrientes de seguidores de Jesús que hubo en el siglo I, que no fueron, antes de que se materializase el cristianismo, pues los gnósticos y otras corrientes espirituales que hubo por ahí? Bien, en general, vamos a ver, aparte de los judaizantes, ebionitas, es decir, ebión quiere decir en hebreo los pobres, es decir, eran los pobres de Yahvé, los pobres en espíritu de Yahvé que seguían a Jesús como un profeta de los últimos tiempos, pero humano, no divinizado, ¿no? Eso era, los seguidores de Jesús se dividieron en múltiples ramas, pero solamente tenemos historia cuando esas múltiples ramas tienen un núcleo crítico, una masa crítica que ya puede hacer historia porque son un número considerable de gente. Bueno, pues al principio los seguidores de Jesús en principio se dividen solamente en aquellos en que consideran en que son puramente judíos y que Jesús va a volver, ¿no?, en una segunda venida y que va a instaurar el reino de Dios de Israel. Otros, más influidos por un pensamiento greco-romano, piensan, sí, que Jesús era judío, pero sobre todo que había predicado un judaísmo muy espiritual, que el tiempo mesiánico ciertamente se había establecido ya, que era con la muerte del Mesías y su propia venida, que eran los paulinos, y ese tiempo se iba a acortar rápidamente, es decir, que no duraría pues lo que es la vida de un ser humano. Esos son fundamentalmente las dos ramas de cristianos, judíos y seguidores
de Pablos gentiles. Pero ya un poquito más tarde, pero eso ya son más tarde, del siglo II, ya vienen otros judaizantes que desarrollan una teología más compleja y que atribuyen todo eso a Pedro. ¿Y eso dónde está? En lo que se llama la novela de Clemente. La novela de Clemente, en la literatura pseudoclementina, que yo he publicado ya en la BAC la primera parte en griego, a ver si publican la segunda, la latina, que es la más accesible, pero están esperando, ¿no? Yo estoy esperando a ver si está entregada en la BAC, ¿no? Han publicado solo la primera parte. Y luego hay otros que en el siglo II, cuando ya ven que esa parusía, es decir, la venida de Jesús, se retrasa y empiezan a pensar que esa parusía puede retrasarse más, o bien abandonan el cristianismo y se vuelven esa figura idealizada del Jesús, Cristo, Mesías, idealizada por Pablo, y se vuelven al judaísmo, o bien se hacen paulinos, pero espiritualizando esa segunda venida, que se va pensando poco a poco que 1000 años para Dios son como un día, y que por lo tanto, pues si faltan 3 o 4 días para Dios, pues pueden ser 3 o 4 mil años, con lo cual vas sintiendo que efectivamente ese final del mundo se retrasa, hasta que al final dice, bueno, nos hemos equivocado, ese final del mundo es que es primero espiritual y el final, primero se convertirán y luego el final del mundo pues vendrá dentro de mucho tiempo. En fin, que eso es una evolución natural, porque todos sabemos que cuando hay una disonancia cognitiva, tú crees una cosa, ¿no? Por ejemplo, lo de la resurrección, ¿no?, de Jesús, y luego o crees que Jesús es el Mesías, ¿no?, pero luego muere. La disonancia cognitiva te lleva a pensar que ese muerto ha vivo y se ha parecido a muchos y ha resucitado. Eso se llama la solución de un problema. Si yo tengo el problema de que creía por medio de la aclaración de una disonancia cognitiva, estoy convencido de que Jesús era el Mesías y iba a triunfar. Fracasa. Solución. La disonancia cognitiva se transforma en algo positivo. No, pues eso es espiritual y lo tenemos que entender de una manera simbólica, etcétera, 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 ¿no? Y por medio de esa resolución, la disonancia cognitiva que te digo se transforma, ¿no?, por algo simbólico, o sea, la mente resuelve esa disonancia, pues por ejemplo diciendo, eso de 2 Pedro, ¿no?, es que para Dios un día son 1000 años. Entonces la parusía, si tarda 3 días, son 3000 años. Eso es una resolución de una disonancia cognitiva, una racionalización. Y ahí lo tienes, ¿no? Y eso es lo que se hace. Y volviendo, has mencionado la corriente ebionita, que digamos que estaba más cercano a la vida más espartana, a los pobres, etc. ¿Crees que había también algo de conflicto de clases entre la lucha de los judíos más pobres y la élite judía, y que Jesús estaba más del lado de los pobres, y que era una lucha de clases de alguna manera? Bueno, la lucha de clases es un concepto muy posterior, pero pobres contra élite del judaísmo? ¿Crees que ha habido algo de eso? La historiografía marxista, a partir de inicios de finales del XIX, pero sobre todo del siglo XX, lo ha interpretado así, ciertamente. Pero yo creo que esa historiografía marxista está en franca retirada, y entonces ahora se deja eso en una nebulosa y diciendo, bueno, tampoco sabemos responder, ¿no? Y se vuelve otra vez, es decir, se abandona la posición.
solución marxista a la disonancia cognitiva y volvemos a una situación espiritualista que, bueno, vendrá la parusía, pero nunca se dijo cuándo sería. Y entonces se va alargando el tiempo y se piensa sobre todo en el juicio particular y cómo de alguna manera las almas, después del juicio particular, porque el cuerpo se corrompe, las almas ya gozarán de una bienaventuranza en el cielo. Y luego, pasado el tiempo, siglo III, siglo IV, esas almas que estaban necesitadas de purificación, se crea la noción del purgatorio, que es muy tardía, siglo III, siglo IV. Yo no lo he estudiado bien, tengo algunos colegas que lo han estudiado y no podría precisar eso, ¿no? Pero ciertamente vamos resolviendo los problemas de una manera, el creyente, y ahora el creyente pues cree en lo fundamental, ¿no? Ha divinizado a Jesús, cree que es Dios, si es rigurosamente creyente, pues cree que es hijo de Dios y no se formula muchas cuestiones. Quien empieza a formularse cuestiones y cuestiones y cuestiones, solo tiene dos vías. O piensa que todo es un mero símbolo, un símbolo de Dios y que hay que ir cambiando, ¿no?, continuamente, y todo es un símbolo de Dios y ahora lo sustituyo por otros símbolos más modernos, o bien me declaro agnóstico, o otra tercera vía, decir, es que no existe ni Dios, ¿no? O sea que hay esas tres posibilidades y las tres se barajan, pero bueno, yo creo que entre la gente estudiosa la vía agnóstica, no gnóstica, sino agnóstica es la que tiene una posibilidad razonable, en el sentido de decir, mira, yo, en primer lugar, ni puedo negar, para empezar, yo no puedo negar la existencia de Dios, no puedo negarla, pero tampoco puedo probarla. Entonces adquiero mi alma está en un limbo, y en ese limbo estoy feliz. Es una solución. Claro, y si es cierto que en el mensaje de Jesús había algún mensaje original, como muy interior, que luego se recuperó en el gnosticismo, que recuerda más a una espiritualidad más como de Oriente. No. Bueno, el gnosticismo tiene una espiritualidad especial, ciertamente, mejor, la gnosis. El gnosticismo es la gnosis, todo el ideario de la gnosis. Yo tengo un libro, Gnosis, conocimiento de lo oculto, donde explico todo el sistema de la gnosis y yo creo que ha tenido bastante éxito. Está editado por Trota, Gnosis, conocimiento de lo oculto. Pues bien, los gnósticos son los que escapan de la realidad y se creen elegidos y por lo tanto huyen del mundo. Y entonces se montan por medio de una revelación especial, y eso yo lo explico en el libro de la Gnosis, en qué consiste esa revelación, dividiéndolo en 122 capítulos, de tal manera que podamos entenderla bien en todos sus aspectos, cómo es la divinidad, cómo es la creación del ser humano, cómo es la caída, cómo es la redención, cómo es el final del mundo y cómo es el cielo o el infierno, ¿no? Bueno, pues entonces todo eso es una construcción que se da dentro de la Iglesia, sobre todo a partir del 140, por una serie de sujetos que se creen superiores a los demás. ¿Y por qué se creen superiores? Porque algo les dice por dentro que ellos tienen una chispa, una luz divina que los demás no tienen, que han recibido una revelación que los demás no tienen. Entonces se creen superiores y montan una cosa que no podemos explicar porque ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Y ya me parece que vamos a tener que terminar, pues resulta que
montan, que es la gnosis toda una ideología, es una filosofía a partir sobre todo de Platón, con elementos órficos, con elementos pitagóricos y con elementos simplemente de su pensamiento, de elaboración, por ejemplo, medio platónica, es decir, Plotino era el filósofo neoplatónico, pues era un gnóstico redomado, sin duda alguna, ¿no? Se puede considerar así. Bueno, pues la gnosis es una manera de resolver la disonancia cognitiva de por qué yo estoy arrojado aquí en el mundo, por qué no sé responder a las preguntas esenciales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué he sido arrojado en este mundo? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y entonces la gnosis, por una revelación especial y a partir de unos maestros reveladores y otros discípulos que expanden esas revelaciones, dan una solución a esa disonancia cognitiva, diciendo los que se van a salvar son muy pocos. Y son aquellos que tienen una chispa divina y en el fondo están predeterminados para salvarse. Y el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Así que huyamos de la materia y convenzámonos que lo único que tenemos que hacer es dedicarnos al fin del mundo. Está muy cercano, dedicarnos a olvidarnos de nuestro cuerpo y de lo material y todo lo que sea espiritual y aquello que nos libere de la materia, vamos a practicarlo porque el mundo se acaba inmediatamente y porque solo aquellos que nos hayamos despojado de la materia seremos los que vayamos al cielo, que es espiritual. Entonces hay que despojarse de la materia y la gnosis es el ejercicio de pensar lo espiritual despojándose de todo lo material. Pero la gnosis yo la he dividido en 122 capítulos y para explicarlo con texto necesito casi 450 páginas. El libro Gnosis, conocimiento de lo oculto. Es mucho más complejo de lo que yo digo, pero en síntesis. Este mundo no vale nada. El mundo espiritual es el que vale. El mundo material se va a acabar pronto, por lo tanto, aborrezco la materia, la mortifico, la elimino y me dedico al espíritu. Dentro de poco esto se acaba y los que somos espirituales, al cielo. Y los demás, desintegración absoluta. La mayoría es que no van a sufrir, pues no hay infierno. Todos serán aniquilados. Con lo cual, si a mí me aniquilan ahora, pues no sufro nada. Ya tengo entidad, ¿no? Y para ir terminando ya, Antonio, ¿ves algunos rasgos místicos que te recuerden también a otros místicos de otras culturas, por ejemplo, pues del hinduismo, en Jesucristo, o de Sócrates, o de Plotino, o de Platón? Porque veo que hay también un gran trasfondo espiritual también y bastante original en determinados mensajes de Jesucristo. ¿Qué analogías ves? No. De verdad, puede haber analogías. Te respondo directamente. Bueno, no creo en eso. Porque Jesús es un judío. No lo desjudaices. Y un judío ni es gnóstico ni es nada, y es un individuo que cree en la ley de Moisés, en la vigencia, en el Dios de Israel. Es decir, todo eso que me dices, para Jesús sería un camelo suprino y por lo tanto no se cuenta. Y mi opinión es esa. Jesús es una cosa y la gnosis y todo eso, aunque quiera hablar de Jesús, es otra. Pero el mensaje del amor y todo eso, ¿crees que eso es realmente original? ¿No ves en el judaísmo otros rabinos que tuviesen ese tipo de mensajes? ¿No te parece que tienen ahí un componente interior con un toque místico? Hombre, sí, pero ¿te refieres a la evolución del judaísmo, por ejemplo, hacia la cábala o algo así, o a qué, si es que te he entendido bien? No, me refiero que quería ver si ves alguna analogía entre rasgos que pueda tener Jesús, como personaje místico con otros místicos que pueda haber en otras culturas. No, es que yo no creo que Jesús fuera un místico. ¿No crees que haya ningún rasgo de místico ni...? No, es decir, que yo negaría la mayor. No creo. Jesús puede ser un visionario.
y eso lo dice Lucas, he visto, en el capítulo 10, no, he visto a Satanás que cae del cielo. Puede ser un visionario, pero una cosa es ser un visionario y otra cosa es ser un místico. Jesús, como profeta, eso sí, creía que tenía una comunicación directa con Dios por medio de la oración y que Dios le hablaba por medio de la oración. Si a eso le llamas misticismo, estaríamos de acuerdo. Pero Jesús es ante todo un individuo orante y un profeta y que cree que Dios se le revela en las ideas que tiene mientras está orando. Saca tú las consecuencias que quieras como un crítico del siglo XXI. Pero en España por lo menos hay 2 o 3 que tratamos. ¿Quiénes son? Señor? Desde el punto de vista, hay otro que se llama Fernando Bermejo, hay otro que es Javier Alonso también, ¿no? Que ahora, antes alumno y ahora es colega. Está otro también, Eugenio Gómez Segura, también. Es decir, yo tengo ahí... de Fernando Bermejo no puedo decir porque es un individuo absolutamente independiente, ¿no? Pero tanto Javier Alonso como Eugenio Gómez Segura han sido alumnos y ahora son colegas, lo cual es fantástico. Lo cual quiere decir que estamos en una misma onda y que participamos, y eso es muy interesante, porque Javier Alonso tiene una imaginación tremenda. Y de Eugenio, en la facultad le llamaban el cavila, porque siempre está sí, porque siempre está cavilando. Quiero decir que es muy interesante tener gente al lado pues que son ingeniosos, que ven otras perspectivas, que están cavilando. Y además una cosa que tiene Javier Alonso es muy bueno porque hizo semíticas. Entonces, la parte de Antiguo Testamento, el trasfondo judío, manuscritos del Mar Muerto, los conoce mejor que yo, y es un hombre que habla también hebreo moderno y muy bien, ¿eh? O sea que se defiende muy bien en árabe, en hebreo moderno, lo mismo que en inglés o en alemán, en eso es fantástico. Y Eugenio Gómez Segura es un hombre que ha estudiado, ante todo, arqueología. Él es arqueólogo de profesión. Y los arqueólogos tienen una mirada muy realista. Y en el fondo, dicen, bueno, los textos están muy bien, pero la verdad última e indestructible, esa está en la arqueología. Eso es lo que él dice. Ahora bien, si mezclas sensatamente arqueología y textos... Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Claro. O sea que tengo un semitista y toda esa parte es eso, y tengo un arqueólogo, y ahora formamos una suerte de grupo, sin ser grupo, cada uno es independiente, pero nos ayudamos mutuamente y en cualquier ocasión podemos firmar un libro los dos. Por ejemplo, con Javier Alonso acabo de firmar uno, el de ¿Cómo nació el cristianismo?, de Shackleton. El nombre Shackleton es como el sí, pero es un nombre de unos señores que tienen ese nombre, que es su apellido, igual que el famoso... Descubridor del... Bueno, el explorador de la Antártida y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, tanto uno como otro, como digo, cada uno con su función, para mí son muy enriquecedores. Uno, porque sabe mejor que yo la parte semítica, Antiguo Testamento, y conoce muy bien el hebreo, tanto antiguo como el moderno y el árabe. Y el otro, porque se fundamenta en lo que decíamos antes, lo palpable, la realidad. Por ejemplo, tú sabes la leyenda que Tito Livio hizo, fíjate, Tito Livio hizo una leyenda de Numancia. Pero si vas a Numancia y ves todas las excavaciones, fíjate, Numancia, que resistió legiones y legiones y tal, ves a Numancia, puedes verlo, es una excavación. ¿Sabes cuánto tienen los muros? 1,20. Luego eso quiere decir que Tito Livio
para engrandecer indirectamente a los romanos, engrandeció directamente a Numancia, ¿no? Eso pasa. Pero la arqueología, y aquí voy, la arqueología pone las cosas en su sitio. Entonces, si mezclas texto y arqueología, que es lo que intentamos, ¿no? Y por eso el grupo mezclas Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y arqueología, yo creo que tienes muchas posibilidades de no decir disparates. Y una pregunta más, ya que estamos... De no decir disparates. Que estamos entrando por este tema que me parece interesante también. Y si mezclas en esa ecuación, aparte de arqueología y también textos e historia, la ecuación de la inteligencia artificial y la posibilidad de inferir de una forma matemática, como por ejemplo la fuente Q, hay un montón de, digamos, de agujeros o de lapsus que se podrían probablemente subsanar. ¿Crees que la inteligencia artificial va a ayudar a la ciencia histórica? Bueno, la inteligencia artificial está creada por los seres humanos. Todo depende si nosotros, los seres humanos, nos dejamos dominar o no por la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial lo que no tiene la intuición que tenemos nosotros. Sin embargo, sí que tiene la posibilidad de unir un montón de datos y muy rápidamente que nosotros no tenemos. Es decir, en tanto en cuanto nosotros alimentemos a la inteligencia artificial, podremos obtener, por su posibilidad de combinación, nuestra mente es combinatoria, porque la consciencia, syneidesis, y la inteligencia es ver con, o intelligere es escoger entre un montón de cosas, todo eso quiere decir que el aparato que pueda juntar y chocar piezas aparentemente dispersas te ayuda mucho, pero el aparato lo has creado tú. También lo pensaba en referencia a un montón de disciplinas como la arqueología que probablemente se vayan a poder reescribir gracias a la posibilidad de sacar más información. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque el ojo humano ve, por ejemplo, esa pared, pero dándole a una inteligencia artificial esa pared y otras parecidas y otras y no sé cuánto, con esos mismos estratos, ¿sabes? Con esos mismos estratos hace una comparación y le dice, oye, pues mira, ¿no ves aquí esto, esto y esto? A lo mejor es así, ¿no? Pero yo creo que el arqueólogo, en este caso, tendrá la última palabra. Sin duda alguna. Ahora, la inteligencia artificial lo que le dará será una base comparativa para que luego, al chocar, ¿no? Que esto es la syneidesis, así, el choque. Los romanos dicen que la inteligencia, ¿no? es interlegere, es elegir entre, pero la syneidesis y la consciencia y el saber, ¿no? El saber es juntar lo que ya tienes. Más que elegir, es juntar. Y yo creo que eso es más profundo, porque los genios o los buenos artistas son los que juntan cosas, o los poetas, ¿no? Que lo tienes delante de los ojos, por ejemplo, los poetas, ¿no? Se Arbol y es maravilloso y tal, y bueno, tú lo ves y lo percibes, y viene el poeta, lo capta en profundidad y lo plasma en imágenes. O simplemente que habrá nuevas ontologías, porque van a profundizarse en un montón de ciencias y se verán nuevas dimensiones y quizá veamos nuevas perspectivas sobre Jesucristo. Son nuevas perspectivas, pero créeme, la última, bueno, a lo mejor soy un iluso. La última palabra la tendrá la intuición humana, que la intuición humana no es nada más que una serie de juicios, a veces muy profundos, rapidísimos. Es decir, la intuición no es un chispazo así que viene de la nada, son juicios y juicios y juicios que se micronizan, son pequeños y se juntan y entonces te sale una idea nueva. ¿De dónde salen esas? Perdona que nos estamos yendo del tema totalmente, pero bueno, es que es interesantísimo. ¿Y de dónde crees que reside esa inteligencia? Ese chispazo,
proviene de una inteligencia que está en otro plano o es una inteligencia que reside en nosotros? No, es nuestra fisicoquímica. Ahora bien, parece ser que la doctrina de algunos antropólogos puede ser cierta, que la evolución humana, lo han dicho respecto a la religión, ha ido incorporando en nuestros genes, te lo digo, lo dicen por la religión, dice como tenemos desde el 70.000 antes de Cristo testimonios probables de que ya existía una creencia en el más allá por cómo están dispuestas las tumbas y todo eso, es una imaginación nuestra. Dice, es posible, ¿no? Pues de la misma manera, esos datos harán que enriquezcan nuestra propia inteligencia y que nosotros podamos hacer esos choques. Ahora, sin duda alguna, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de chocar más cosas que nosotros. Y por lo tanto, al chocar más cosas, produce más chispas de luz. Claro. Pero, ¿cómo se alimenta la inteligencia artificial? Porque se traga en un desayuno pues toda la Biblioteca Nacional de España y en el otro desayuno se ha tragado la Biblioteca del Congreso y en el otro desayuno... Y lo compara con toda... La British Library, bueno, la British... la Enciclopedia Británica. O sea, que nos tenemos que ayudar con instrumentos capaces de juntar más cosas que nosotros. Pero tenemos que ejercitarnos para tener nosotros la última decisión sobre esos choques que producen luz. Totalmente. ¿No? Y decidimos nosotros. Bueno, a lo mejor soy un utópico, como decía, o el otro decía, no, tú eres etiópico. Etiópico. En vez de utópico. Decía, te estás pasando. Bueno, a lo mejor soy utópico, pero espero que dominemos nosotros a la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial a nosotros. Eso esperamos todos, desde luego, y vienen tiempos que nos vamos a divertir mucho viéndolo desde la barrera o en primera línea, cada uno donde esté, pero vienen tiempos muy azarosos, no cabe duda. Vienen tiempos azarosos, pero también muy emocionantes. Muy emocionantes, exacto. Estamos encantados de estarlos viviendo, por supuesto que sí. Imagínate todo lo que va a avanzar todas las ciencias, incluida la ciencia histórica. Vamos a disfrutar muchísimo los próximos años, así que estamos a la expectativa y nosotros vamos a acompañar a la gente a recoger todo ese conocimiento y plasmarlo desde una perspectiva, por supuesto, rigurosa, y por eso tenemos gente como tú aquí. Eso es, pero esa facultad de discernimiento final la tendrá que hacer el ser humano, nosotros, tú y yo. Eso es. Porque discernir es complicadísimo y la máquina tiene que alimentarse muchas cosas, muchas veces y tal, para discernir tal como nosotros discernimos con nuestro cerebro que se está preparando. Nosotros lo estamos preparando continuamente a nuestro cerebro si estamos absolutamente vivos. Quiero decir, no nos dejamos dormir. Si leemos continuamente, si reflexionamos continuamente, si hablamos continuamente con los amigos y intercambiamos, es decir, mantenemos un ámbito social, también leemos, como decimos, ¿no? y vemos, al final, vamos, yo espero, nos tenemos que llevar el gato al agua, nosotros. Desde luego que sí, y será así. Y si no, estamos perdidos. Y si no, ¿qué juego estamos haciendo? No tiene ningún sentido. Y a la última, si tuvieses aquí a Jesús delante, ¿qué pregunta te gustaría poder hacerle? ¿Te gustaría, después de una vida de estudio sobre Jesús, qué te gustaría preguntarle? Porque tendrás un montón de curiosidades. ¿Qué pregunta te gustaría que te respondiese? Sí, es una pregunta que me han hecho alguna vez, pero yo diría es que me costaría mucho porque tendría tantas. ¿Sabes por qué? Porque después de haberlo estudiado tantas veces y con tantas que a lo mejor me quedaba mudo y no sabría preguntarle ninguna pregunta seria. Yo creo que ¿Te bloquearías? Probablemente no podría preguntarle nada o le preguntaría 1000. Casi me quedaría callado y me quedaría mirando así diciendo, caramba, este era.
y nada más, pero no diría nada. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu conocimiento que nos has brindado y nada, invitamos a todo el mundo a disfrutar también del documental que tenemos en Televisión Consciente y toda la serie de mitos y verdades sobre Jesucristo y espero que te volvamos a ver pronto también por aquí o quizá en Internet, por Zoom, quién sabe. La historia de Jesús de Nazaret que nos han contado difiere de la de los historiadores. Si lo que acabas de escuchar ha despertado nuevas preguntas, es hora de profundizar en las pruebas y los hechos que marcaron la fascinante realidad histórica de una figura que cambió el mundo. Sorpréndete con la visión de los especialistas para descubrir una nueva perspectiva de Jesús. Entra a ver el curso exclusivo y los documentales sobre los mitos y verdades de Jesucristo. También la visión de su crucifixión desde una perspectiva geopolítica de la mano de Antonio Piñero, filólogo, historiador y catedrático especializado en la vida de Jesús, y otros expertos. Accede a estos contenidos junto a cientos de series, cursos y documentales, suscribiéndote ahora en televisiónconsciente.com. Aprovecha que ahora tienes 7 días de prueba totalmente gratuitos.